Hubo un tiempo en que un pueblo entero caminaba por arenas interminables, llevando consigo no solo sus pertenencias, sino también el recuerdo amargo de cadenas rotas. Eran los descendientes de Abraham, aquellos que habían gemido bajo la esclavitud en Egipto y que, por la mano poderosa del Altísimo, habían visto abrirse el mar ante sus ojos. Habían cruzado como por tierra firme, mientras las aguas se levantaban como muros a derecha e izquierda. Habían visto cómo el ejército enemigo era tragado por las olas y cómo el sol nacía sobre una libertad recién conquistada. Pero la libertad no consiste solo en abandonar la esclavitud. Hace falta un corazón instruido, una dirección clara, una ley que guíe en medio del desierto. La nación liberada avanzaba con incertidumbre, a veces con cantos de victoria, otras con quejas y dudas. Habían recibido agua de la roca, maná del cielo, sombra de nube durante el día y fuego luminoso durante la noche. Todo esto les recordaba que no estaban solos, que el Dios que los sacó de Egipto los conducía con fidelidad. Tras jornadas de marcha, apareció ante sus ojos una montaña imponente, el Sinaí. Sus cumbres parecían rozar el cielo, y su sola presencia imponía respeto. Allí, en aquel monte del desierto, el Creador había decidido encontrarse con su pueblo y establecer un pacto eterno. No sería una reunión común, sería un momento que marcaría la historia de la humanidad. El campamento se levantó al pie de la montaña. Los niños preguntaban a sus padres qué ocurriría. Los ancianos recordaban las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y los hombres miraban con solemnidad aquella cima cubierta de nubes. El aire estaba cargado de expectación, como si la misma tierra supiera que iba a escuchar la voz de su Hacedor. Moisés, el hombre escogido para guiar a los hijos de la promesa, subió a la cumbre. Cada paso era un ascenso no solo físico, sino espiritual. Se alejaba del ruido del campamento y se acercaba al misterio eterno. Allí, en lo alto, escuchó la voz del Señor que le habló con claridad. Vosotros visteis lo que hice en Egipto, cómo os llevé sobre alas de águila y os traje hasta mí. Si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi tesoro especial entre todas las naciones, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Moisés descendió con estas palabras, y toda la multitud respondió con una sola voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Fue un clamor unánime, un eco que retumbó en el valle, como si la nación entera estuviera lista para caminar bajo el pacto eterno. Y llegó el tercer día. Al amanecer, el Sinaí se cubrió de truenos y relámpagos. Una nube espesa descendió sobre la montaña, y el sonido de trompeta se hizo cada vez más fuerte, hasta estremecer a todo ser viviente. El suelo temblaba, el aire ardía, y el pueblo liberado se estremeció de pies a cabeza. El mismo Dios descendía sobre el monte en fuego. El humo se alzó como el de un horno, y las piedras vibraban bajo el peso de su gloria. Entonces habló el Señor, y su voz era como un trueno que atravesaba el alma. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, en la tierra o en las aguas. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Cada palabra caía como martillo sobre la roca, como fuego que no consume, como verdad que no puede ser quebrada. No eran simples normas humanas, eran la voz del Creador trazando la senda de la vida. El pueblo escuchó, y el miedo llenó sus corazones. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos.
pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. El temor era demasiado grande, la voz demasiado fuerte. Y Moisés respondió: «No temáis. Dios ha venido para probaros, para que su temor esté en vosotros, y no pequéis». Así, aquel día, el Altísimo entregó su ley, una brújula que daría identidad al pueblo del pacto. Más tarde, el mismo Señor escribió con su dedo estas palabras en tablas de piedra y las entregó a Moisés. Esas tablas no eran simples inscripciones, eran el testimonio de un Dios que había decidido habitar en medio de su pueblo, enseñarle a vivir en justicia, amor y reverencia. Los mandamientos no eran cadenas, sino puertas a la verdadera libertad. En un mundo lleno de ídolos mudos, violencia y confusión, cada mandamiento era un muro contra la esclavitud del pecado y una ventana hacia la vida abundante. No tener otros dioses era independencia frente a falsos poderes. Guardar el día de reposo era un recordatorio de que el ser humano no es esclavo, sino hijo amado. Honrar a los padres era dar raíces sólidas a las generaciones. No matar, no robar, no mentir, no codiciar. Eran mandatos que protegían la vida, la dignidad y la paz de todos. El monte Sinaí ardió con fuego aquel día, pero el verdadero fuego debía arder en el corazón de los caminantes del desierto, porque la voz que habló desde la montaña sigue hablando hoy. Sus palabras no son un eco apagado del pasado, sino un faro encendido en medio de la oscuridad de los tiempos. Moisés descendió con el rostro resplandeciente, llevando en sus manos las tablas del pacto. El pueblo lo miraba con reverencia, sabiendo que no eran palabras de hombre, sino del Dios eterno. Ese día, en el desierto, nació una nación con propósito divino. Y hoy, siglos después, este mensaje sigue en pie. Tú también estás llamado a escuchar la voz que habló en el Sinaí. No estás hecho para caminar sin rumbo. No fuiste creado para vivir en confusión. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino vivir según el diseño para el cual fuiste creado. Los 10 mandamientos no son carga, sino guía. No son cadenas, sino alas. Son la brújula eterna para quienes desean caminar en la luz. El fuego del Sinaí aún arde. No lo busques en la montaña, búscalo en tu interior. Deja que la voz de Dios resuene en tu vida, que sus mandamientos no sean fríos en la piedra, sino vivos en tu corazón, porque cuando caminas en ellos, caminas en la verdadera libertad. Este es el pacto eterno, un Dios que habla, un pueblo que escucha y una historia que no se apaga. Y si estas palabras han encendido en ti una chispa de fe o de inspiración, no las guardes solo para ti. Comparte este mensaje. Suscríbete para seguir escuchando relatos que fortalezcan tu vida. Y deja que más personas recuerden que la voz que tronó en el Sinaí aún habla hoy.